La leyenda del Nahual. Era el verano de 2017. Había decidido tomar unas vacaciones para despejar mi mente del trabajo y de la rutina. Elegí Chiapas como destino, un lugar que siempre había querido visitar por sus paisajes y su rica cultura. Iba solo, lo cual, en ese momento, me parecía la mejor manera de encontrar algo de paz. No tenía un plan fijo, solo quería disfrutar de la carretera, sentir la libertad de ir a donde el camino me llevara. Sin embargo, nunca imaginé que aquel viaje se convertiría en una experiencia aterradora que me perseguiría durante años. Todo empezó bien. Manejaba por carreteras serpenteantes rodeadas de una exuberante vegetación. El clima era cálido, el cielo despejado. Todo parecía perfecto. Decidí tomar un camino secundario, uno que, según el mapa, me llevaría a un pequeño pueblo casi desconocido. Había escuchado rumores de que en ese lugar se podía probar la mejor comida tradicional de la región y, como buen amante de la gastronomía, no quise perder la oportunidad. Conforme avanzaba por esa carretera solitaria, noté que la señal de mi celular había desaparecido. Era algo esperado, dado lo apartado del lugar, pero aún así me causó un leve malestar. Las horas pasaron y el sol comenzó a ponerse. Pensé en detenerme para capturar algunas fotos del atardecer, pero algo en el ambiente me hizo cambiar de opinión. Una especie de inquietud, un presentimiento, me empujó a seguir conduciendo. La carretera se volvió más estrecha y los árboles a ambos lados parecían acercarse más y más, formando un túnel verde que apenas dejaba pasar la luz del sol. Pronto, la oscuridad comenzó a envolver todo, y me encontré en medio de la nada, solo con las luces de mi coche iluminando el asfalto y las sombras que se proyectaban a mi alrededor. En algún momento, sin darme cuenta, la niebla empezó a aparecer, primero como una leve bruma que se filtraba entre los árboles, luego como una densa nube que reducía mi visibilidad a casi nada. De repente, algo cruzó el camino. Un animal grande, muy grande. Pisé los frenos de golpe y el coche se detuvo en seco, patinando ligeramente en la grava del borde de la carretera. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué demonios fue eso?, pensé. La figura se movió rápido, pero alcancé a ver algo. Parecía un coyote, pero había algo extraño en su forma, algo que no lograba comprender. Lo que más me inquietó fueron sus ojos. Brillaban en la oscuridad y juraría que parecían humanos. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver, mi coche empezó a fallar. Las luces comenzaron a parpadear, la radio se encendía y apagaba sola, y el motor hizo un sonido horrible antes de apagarse por completo. Me quedé allí, en medio de la niebla, con el coche muerto y una sensación de peligro inminente. Intenté encenderlo de nuevo, giré la llave una y otra vez, pero el motor no respondía. Empecé a sudar, no solo por el calor, sino por el miedo. Algo no estaba bien, lo sabía, lo sentía en lo más profundo de mi ser. Decidí salir del coche, más por instinto que por lógica. Pensé que tal vez podía revisar el motor, aunque no sabía mucho de mecánica. Al abrir la puerta, la niebla me envolvió por completo y el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Caminé hacia la parte delantera del coche y cuando estaba a punto de levantar el capó, escuché un ruido detrás de mí. Me giré de golpe, pero no vi nada. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. De repente, el coche empezó a moverse. Sentí como si algo lo empujara, lo sacudiera con fuerza. Corrí de vuelta, aterrado, y traté de entrar, pero la puerta se había cerrado de golpe. Forcejeé con la manija, grité, pero no había respuesta. Sentía mi corazón martillando en el pecho. Lo que fuera que estaba allí conmigo, no era humano. Lo sabía, lo sentía. Finalmente, logré abrir la puerta y me metí de un salto. Cerré con seguro y me quedé allí, temblando. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura apareció en la niebla, a unos metros de mí. Era el mismo animal que había cruzado antes, pero ahora estaba quieto, mirándome.
Sus ojos brillaban con un tono amarillento, y aunque su cuerpo era el de un coyote, sus ojos eran humanos. Tenían una expresión de inteligencia, casi de maldad. Nunca había sentido un terror tan puro, tan abrumador. Intenté encender el coche una vez más. Giré la llave con todas mis fuerzas y, para mi sorpresa, el motor arrancó. Pisé el acelerador a fondo y el coche se lanzó hacia adelante. Sentí que algo golpeaba el costado del coche, pero no me atreví a mirar. Solo quería salir de allí, dejar atrás ese lugar maldito. Conduje durante lo que parecieron horas. La niebla se disipó lentamente y finalmente pude ver las estrellas en el cielo. No sabía a dónde iba, solo quería estar lo más lejos posible de ese lugar. Cuando finalmente llegué a un pueblo, me detuve en una pequeña gasolinera. Estaba temblando, y mis manos apenas podían sostener el volante. Me quedé allí, tratando de recuperar la calma, de entender lo que había sucedido. Al día siguiente, aún con el cuerpo entumecido por la experiencia, decidí hablar con alguien del pueblo. Encontré a un anciano sentado en una banca, un hombre con el rostro surcado de arrugas y una mirada que parecía haber visto demasiadas cosas. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que solo fue mi imaginación. Pero no lo hizo. El anciano me miró fijamente y asintió lentamente. «¿Has visto al nahual?», dijo con voz grave. Me explicó que, según las leyendas, los nahuales son seres capaces de transformarse en animales, guardianes de los bosques y de la naturaleza. Algunos dicen que son brujos, otros que son espíritus antiguos. A veces protegen, a veces castigan, continuó. Depende de si has hecho algo para ofenderlos o perturbar su territorio. No supe qué decir. No creía en esas cosas, nunca lo había hecho, pero lo que había visto, lo que había sentido, no podía explicarlo de ninguna otra manera. Agradecí al anciano y me alejé, con el estómago revuelto y la mente llena de preguntas. Desde ese día, evité viajar de noche por esa zona. De hecho, evité viajar de noche en general. Lo que viví en esa carretera cambió algo en mí. Hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que se esconden en las sombras, en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Y a veces, si no tenemos cuidado, nos topamos con ellas. Han pasado los años y sigo pensando en esa noche. A veces me pregunto si fue real, si realmente vi lo que creo haber visto. Pero cada vez que cierro los ojos, esos ojos amarillos vuelven a aparecer en mi mente, mirándome desde la oscuridad. He leído sobre los nahuales, sobre sus leyendas, y cada historia que encuentro parece confirmar lo que experimenté. Quizá nunca sepa la verdad completa, pero aprendí una lección importante: hay lugares donde lo desconocido aún reina, donde las leyendas cobran vida. Y en esos lugares, el miedo no es solo un producto de nuestra imaginación, sino una advertencia de algo más profundo, más antiguo, algo que deberíamos respetar. Ahora, cada vez que escucho a alguien contar una historia de carretera sobre extrañas criaturas o sucesos inexplicables, les creo. Porque yo también fui testigo de lo que se esconde en la penumbra, de lo que acecha más allá de los límites de nuestra comprensión. Y sé, con absoluta certeza, que hay cosas que es mejor no buscar, no molestar, especialmente cuando viajas por caminos solitarios, envueltos en la niebla y el misterio. La carretera del diablo. La carretera de Durango a Mazatlán siempre había tenido una reputación oscura. Los lugareños la llamaban el Espinazo del Diablo por sus curvas peligrosas y su densa niebla que, en ocasiones, se hacía tan espesa que no podías ver más allá de tus faros. Había escuchado historias de viajeros que habían visto cosas extrañas, pero nunca les di mucha importancia. Hasta esa noche de 2010. Había salido tarde de Durango. Mi plan era llegar a Mazatlán antes del amanecer, así que no tenía tiempo para demoras. La carretera estaba desierta, apenas vi un par de vehículos en las primeras horas de mi viaje. La luna llena apenas se asomaba entre las nubes y una ligera niebla empezaba a formarse sobre el asfalto. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero solo había estática y algún que otro murmuro, como si la señal estuviera siendo interferida por algo más.
La niebla se fue haciendo más densa a medida que avanzaba. Las curvas de la carretera eran cada vez más cerradas y me obligaban a reducir la velocidad. Sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera mal. Un presentimiento, quizás. Pero no había marcha atrás, tenía que llegar a mi destino. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Apenas una silueta a la distancia, justo en el medio de la carretera. Una figura de pie, inmóvil. Frené en seco, el coche patinó un poco en el asfalto húmedo y se detuvo a pocos metros de ella. Me quedé paralizado por un momento, mi mente tratando de procesar lo que estaba viendo. Parecía una mujer. Llevaba un vestido blanco que brillaba tenuemente bajo la luz de los faros. Su cabello era largo y oscuro y caía enmarañado sobre su rostro. No podía verle la cara, estaba oculta entre las sombras. Mi corazón latía con fuerza. Intenté tranquilizarme, pensando que podría ser una viajera perdida o alguien que había tenido un accidente. Bajé la ventanilla y traté de llamarle, pero mi voz apenas salió en un susurro. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, mi voz temblando en el aire frío de la noche. La figura no respondió. Permanecía inmóvil, como una estatua. La incertidumbre me corroía. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme, pero había algo hipnótico en su presencia, algo que me obligaba a bajar del coche. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta y salí. La niebla era tan densa que apenas podía ver mis propios pies. Di un paso hacia ella, y luego otro. La carretera estaba en completo silencio, solo se escuchaban mis pasos sobre el asfalto y el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Intenté hablarle de nuevo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Fue entonces cuando lo noté. Había algo extraño en su postura, algo antinatural. Sus brazos colgaban a los lados de una manera que parecía desarticulada, como si no tuviera huesos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué un poco más, y entonces levantó la cabeza. Lo que vi hizo que el aire escapara de mis pulmones en un grito ahogado. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había una calavera. Una calavera humana, blanca y desnuda, como si la piel hubiera sido arrancada. Sus cuencas vacías parecían mirarme, aunque no tenían ojos. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. Retrocedí, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos y delgados, casi esqueléticos. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en su mirada vacía, en su presencia espectral. La niebla parecía envolvernos, aislándonos del mundo exterior. De repente, la figura se desvaneció. Como si nunca hubiera estado ahí. La niebla la absorbió y desapareció en el aire. Me quedé allí, paralizado, incapaz de moverme. La carretera estaba vacía, como si nada hubiera ocurrido. Pero el frío en mi pecho y el sudor helado en mi frente me recordaban que había sido real. Regresé al coche tambaleándome, mi mente un torbellino de confusión y terror. Arranqué el motor con manos temblorosas y aceleré, dejando atrás ese lugar maldito. Pero el horror no terminó ahí. A medida que avanzaba por la carretera, la niebla se hizo más densa. Mis faros apenas iluminaban unos metros delante de mí. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechándome. Miré por el retrovisor, y por un segundo, me pareció ver una sombra moviéndose en la parte trasera del coche. Me giré, pero no había nada. El miedo me tenía atrapado en su garra, y cada segundo que pasaba sentía que me estaba hundiendo más en un abismo del que no podría salir. Seguía conduciendo, pero parecía que la carretera no tenía fin. Las curvas eran cada vez más pronunciadas y la niebla cada vez más espesa. Mis manos sudaban sobre el volante. Sentía que el tiempo se había detenido, que estaba atrapado en una especie de limbo. Entonces, la radio del coche se encendió sola. La estática llenó el interior del vehículo, y de la estática surgieron voces. Voces distorsionadas, como si vinieran de otro mundo. No podía entender lo que decían, pero el tono era angustiante, como lamentos.
Intenté apagar la radio, pero no respondía. Las voces se hacían más fuertes, mezclándose con el sonido del viento y la niebla que azotaba el coche. De repente, la carretera empezó a llenarse de figuras. A los lados, en la niebla, vi sombras que se movían. No podía verlas claramente, pero sabía que me observaban. La carretera parecía estar viva, como si estuviera rodeada de almas en pena. Intenté acelerar, pero el coche no respondía. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Mis ojos se enfocaron en la carretera y entonces la vi de nuevo. La mujer. Estaba de pie, en el mismo lugar donde la había visto la primera vez. Esta vez no intenté detenerme. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, decidido a atravesarla, a escapar de esta pesadilla. Pero justo cuando estaba a punto de atropellarla, desapareció. Sentí un golpe seco en el coche, como si hubiera chocado contra algo, pero no había nada delante de mí. El coche se detuvo, el motor se apagó. La niebla se cerró a mi alrededor y me quedé en silencio, atrapado en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos, horas, días. La niebla finalmente empezó a despejarse y la luz del amanecer asomó en el horizonte. Intenté arrancar el coche y esta vez el motor rugió con vida. Conduje el resto del camino a Mazatlán con el corazón en la boca, mirando por el retrovisor a cada momento, esperando ver esa figura aparecer de nuevo. Cuando finalmente llegué a mi destino, me detuve en el primer café que encontré y me desplomé en una silla. Estaba exhausto, como si hubiera cruzado por el mismo infierno. La gente en el café me miraba con curiosidad, probablemente por mi aspecto desaliñado y mi rostro pálido. Pedí un café y traté de tranquilizarme, de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero cuando salí del coche, noté algo que me heló la sangre. En el capó del vehículo había una marca. Una mano. Una huella impresa en el polvo y la suciedad. Una huella de una mano delgada y huesuda, como la de un esqueleto. Intenté limpiarla, pero no se borraba. Estaba ahí, como un recordatorio de que lo que había visto, lo que había sentido, era real. Desde esa noche, nunca volví a tomar la carretera de Durango a Mazatlán. Y cada vez que escucho historias de esa ruta, de viajeros que ven cosas que no deberían existir, sé que hay algo más allá de lo que podemos entender. Algo que acecha en la niebla, esperando a los incautos que se atreven a cruzar por el espinazo del diablo. Y aunque he tratado de olvidar, la imagen de esa mujer, de su rostro calavérico, sigue persiguiéndome en mis sueños. Sé que, de alguna manera, dejó una marca en mí. Algo que nunca podré borrar. Algo que me recuerda que, en esa carretera maldita, la muerte camina entre nosotros. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.